Hola compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 3 y vamos a explicarles acerca de las dislipidemias o también conocidas como hiperlipoproteinemias o hiperlipemias. Empezaremos con qué son. Son un conjunto de trastornos que se caracterizan por la incapacidad de metabolizar los lípidos. Estos pueden ser primarios o secundarios, y los primarios se caracterizan por un defecto genético y los secundarios es cuando una persona enferma provoca la enfermedad y a menudo se encuentran relacionados con la diabetes o la obesidad. Empezamos con la hiperquilomicronemia familiar, o según la clasificación de Fredrickson, es la tipo 1. Esta enfermedad se caracteriza por un aumento en los kilomicrones, es decir, no se metabolizan. Por ende, causa un aumento de triglicéridos que va más allá de 1000 miligramos sobre decilitro y un ligero o nulo aumento del colesterol. Esta enfermedad es autosómica recesiva y es causada por la mutación en el gen que codifica la enzima lipoproteinilipasa, o menos frecuente, por mutaciones de genes que codifican otras proteínas necesarias para la función de la lipoproteinilipasa, como son la ApoC2. La enfermedad habitualmente es diagnosticada en la infancia y su prevalencia va a ser de un caso en 1 millón de habitantes, además de que el suero de estos pacientes se observa como un suero cremoso. Como alteraciones secundarias tenemos a la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico y la pancreatitis aguda. Algunas manifestaciones clínicas son la pancreatitis aguda y el dolor abdominal. Manifestaciones clínicas más específicas son los cantomas eruptivos, que son trastornos lipídicos que pueden ser secundarios a la diabetes mellitus, a la ingesta de alcohol o a la administración de estrógenos, pero principalmente se encuentran relacionados con defectos genéticos del metabolismo de los kilomicrones. Por otro lado, la lipemia retiniana no afecta la función visual del ojo, pero se encuentra relacionada con niveles altos de triglicéridos en plasma. En un fondo de ojo se va a observar color rojo salmón debido a la decoloración de la vascularización coroidea, además de que se van a observar arterias y vénulas de manera lactescente. Y finalmente también se tiene hepatoesplenomegalia, es decir, un aumento de tamaño del hígado y del vaso. En cuanto al tratamiento básico, consiste en la restricción de grasas en la dieta, limitando la ingesta a no más de 20 gramos por día. Además, es recomendable el consumo de triglicéridos de cadena mediana. Los fármacos recomendados para el tratamiento de esta enfermedad son los derivados del ácido fíbrico. Estos inducen la transcripción del gen de la lipoproteinilipasa y ayudan a que se exprese. Hipercolesterolemia familiar, fenotipo 2A. Es una enfermedad hereditaria de forma autosómica dominante, por lo que en general existen antecedentes familiares importantes de cardiopatía precoz, que se caracteriza por niveles plasmáticos con incremento del colesterol determinado por un aumento en la lipoproteína LDL. Aproximadamente el 90% de los casos son causados por mutaciones o variantes funcionales en el gen del receptor LDL. El defecto primario en la cantidad de los receptores o en la calidad de su actividad lleva a la dificultad o imposibilidad para tomar el LDL, con la consecuente elevación de los niveles lipídicos. Otro defecto descrito es en el gen de ApoB100, que representa entre el 5 al 10% de los casos. Las mutaciones o defectos en este gen producen una proteína con una capacidad de unión al receptor LDL limitada, lo que provoca una alteración en el catabolismo que conduce a un incremento del colesterol LDL y se manifiesta clínicamente igual. Varios estudios han encontrado familias en las cuales se describieron algunas mutaciones en el gen PCSK9. Esquema tenemos a una VLDL madura, cuyo objetivo será ir a los tejidos extrahepáticos a dejar sus lípidos a través de la lipoproteína lipasa. Así, al cambiar su proporción lipídica, tenemos a la IDL,
que va a intercambiar sus lípidos con HDL formando a la LDL una vez que pierde su afinidad por ApoE y va a contener sobre todo colesterol. Esta LDL tendrá que unirse a sus receptores ya sea en los tejidos extrahepáticos o una vez que ya nadie necesite colesterol, las LDL van a ser catabolizadas por el hígado a través también del receptor LDL. Al disponer de una menor cantidad de receptores, ya sea parcial o total, el colesterol LDL no va a poder llegar a los tejidos, al igual que va a provocar que el hígado realice biosíntesis de colesterol, por lo que aumenta considerablemente en la sangre, favoreciendo la producción de aterosclerosis. Las estatinas son el principal fármaco de elección para las hipercolesterolemias, ya que este bloquea la biosíntesis de colesterol. Las causas secundarias son hipotiroidismo y síndrome nefrótico. Tiene dos formas de presentación: la forma homocigota, que es la más severa y de aparición clínica en los primeros años de vida, y la forma heterocigota. En la forma homocigota ambos alelos están defectuosos, el del padre y el de la madre, y su prevalencia es de un caso por cada millón de personas. Se caracteriza por valores altos de colesterol entre 800 y 1000 miligramos sobre decilitro, con la presencia de xantomas, xantelasmas y arco corneal, y un riesgo de cardiopatía isquémica, es decir, arteriosclerosis en la primera década de vida y un riesgo muy elevado de muerte por enfermedad coronaria antes de los 30 años de vida si no se tratan. En la forma heterocigota, uno de los alelos tiene una mutación en el gen y el otro es normal y su prevalencia es de un caso por cada 500 personas. Se caracteriza por el aumento del colesterol entre 260 y 600 miligramos sobre decilitros. Generalmente son asintomáticos, pero siguen presentando un riesgo cardiovascular. Manifestaciones clínicas. Los síntomas tienen un valor diagnóstico en la enfermedad y suelen presentarse antes de los 10 años de edad. En los casos de la hipercolesterolemia familiar homocigota son especialmente notorios los xantomas planos y tuberosos. Los xantomas planos, como podemos observar en la imagen de la izquierda, tienen una superficie plana con una mayor área y son dados por depósito de colesterol. También se pueden presentar xantomas tuberosos y, como podemos ver en la imagen de la derecha, se observan xantomas planos y xantomas tuberosos. Los xantomas tendinosos son patognómicos de la hipercolesterolemia familiar. Se presentan como engrosamientos, tumefacciones o irregularidades en los tendones, y los más frecuentes ocurren en el tendón de Aquiles, como podemos observar en la imagen de la izquierda, y también se pueden presentar en los tendones de los extensores de las manos. El arco corneal es un depósito de colesterol en el arco irido corneal. De manera importante, vamos a tener a la cardiopatía isquémica porque también se está depositando colesterol en la capa íntima de las arterias. Esto se le llama aterosclerosis, colocándolos en un alto riesgo cardiovascular. A continuación explicaremos brevemente este proceso, ya que es una de las consecuencias clínicas de las hiperlipoproteinemias. Las LDL, que se encuentran aumentadas en plasma, así como su catabolismo detenido, se van a adherir al endotelio, que expresa moléculas de adhesión. Estas van a entrar a la capa íntima de las arterias y los macrófagos las van a captar como extrañas, pero estos en su membrana van a presentar receptores SRB1 y van a tener la capacidad de reconocer a los lípidos. Estos van a fagocitar a las LDL, lo que va a causar que más macrófagos sean atraídos. Estos se autosobrecargan de lípidos y adoptan el aspecto de células espumosas, que son los conglomerados de estas células conocidas como estrías grasas, y son lípidos que están dentro de la LDL. Esto es el proceso de aterogénesis, en donde se está iniciando la formación de la placa de ateroma. Todavía hay un punto en donde la HDL puede intervenir junto con la forma prebeta HDL y pueden sacar estos lípidos y revertir este proceso. Es por eso que mientras más HDL se tenga, menor es el riesgo cardiovascular. Hiperlipidemia familiar combinada fenotipo 2B.
Es uno de los efectos del metabolismo lipídico de mayor importancia clínica, ya que predispone de forma grave al desarrollo de infarto de miocardio precoz. De ahí la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano de este trastorno. Se caracteriza por una sobreproducción de ApoB100 y existe un incremento en la producción de VLDL y en consecuencia un aumento en la producción de LDL, por lo que se suele observar una elevación en la concentración del colesterol entre 200 y 400 miligramos sobre decilitro, así como de triacilglicéridos entre 200 y 600 miligramos sobre decilitros. Y se observa un colesterol HDL disminuido dependiendo de los valores de referencia si es hombre o mujer. Se hereda de forma autosómica dominante, por lo que es frecuente y los antecedentes heredofamiliares son de suma importancia, como las cardiopatías isquémicas y dislipidemias mixtas. Causas secundarias. Principalmente la obesidad, que se manifiesta como una dislipidemia mixta, diabetes mellitus y síndrome nefrótico. Manifestaciones clínicas. El arco corneal que observamos señalado con una flecha negra se puede presentar sobre todo en una dislipidemia mixta de larga evolución, y los jantelasmas que están señalados con una flecha roja son los más frecuentes. En la obesidad, el perfil bajo de HDL y defectos en LDL van a provocar una arteriosclerosis acelerada, lo que conduce a un alto riesgo cardiovascular. El diagnóstico de la hiperlipidemia familiar combinada se realiza también cuando en una misma familia existen sujetos con colesterol y o triacilglicéridos elevados. La ingesta dietética de grasas saturadas también afecta la concentración de LDL. Una dieta baja en grasa puede disminuir las LDL y la concentración plasmática de colesterol en un 10 al 15%. A menudo se deben recetar hipolipemiantes. Disbetalipoproteinemia familiar es fenotipo 3. Es una enfermedad autosómica recesiva con una incidencia de 1 en cada 100.000 recién nacidos. Aquí vamos a ver que el gen mutado es ApoE, que como consecuencia va a traer un aumento de las IDL, que a su vez va a tener un aumento de colesterol y triacilglicéridos. Como ya sabemos o recordemos, las IDL transportan colesterol y triacilglicéridos, y como hay un aumento de IDL, va a haber un aumento de las mismas. También, como no hay una buena síntesis de ApoE, no hay una buena captación de VLDL y kilomicrones. ¿Por qué? Debido a que en el hepatocito hay un receptor para ApoE, quien atrae a estas lipoproteínas, VLDL y kilomicrones, a catabolismo, y si no hay una buena ApoE, se enlentece esta degradación. Las causas para presentar este fenotipo puede ser el hipotiroidismo o la diabetes. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener los jantelasmas, que son cúmulos de lípidos en los párpados superiores e inferiores. En la siguiente imagen podemos ver cómo estos cúmulos forman un cierto tipo de placas. También vamos a tener jantomas estriatopalmares, que se van a presentar aproximadamente un 60% en estos tipos de pacientes, donde va a comenzar por pequeñas coloraciones en las palmas de las manos amarillas, hasta ya ser cúmulos de lípidos en las palmas. Ya podemos apreciar sobrelevaciones en la piel en este tipo de más avanzado de jantomas estriatopalmares. También podemos ver jantoma tuberoeruptivos, como lo podemos apreciar en la imagen, y jantomatosis tuberosa, en la que se producen depósitos de este material graso en la piel, órganos internos y sistema reticuloendotelial. La hipertrigliceridemia familiar endógena fenotipo 4 es una mutación en la región ligando de ApoA5 al alelo 5 y en ApoC3. También se presenta una alteración en la lipoproteína lipasa, tratándose de una herencia autosómica dominante. Debido a lo ya mencionado, la lipoproteína VLDL se encontrará aumentada, por lo que los triacilglicéridos
aumentarán su concentración con valores de 200 hasta 600 miligramos sobre decilitros y los valores de la HDL disminuirá. Estos valores dependerán si se trata de una mujer o de un hombre. El suero tendrá una apariencia turbia. Sus causas secundarias son debidas a diabetes mellitus, obesidad, en algunos casos alcoholismo y síndrome nefrótico. Dentro de sus manifestaciones encontramos el riesgo cardiovascular, como ya lo mencionó mi compañera, los xantomas eruptivos y la pancreatitis. Ahora es turno de hablar sobre la hipertrigliceridemia mixta, que corresponde al fenotipo 5 de la clasificación de Fredrickson. Esta se refiere a un exceso de kilomicrones plasmáticos y un aumento en las concentraciones de VLDL. Este fenotipo comparte las características biológicas y clínicas de las hiperlipidemias 1 y 4. El exceso de los kilomicrones y las VLDL se debe a la sobreproducción y el catabolismo disminuidas de estas lipoproteínas. Esta enfermedad tiene un patrón de herencia autosómica dominante y se le ha relacionado con un defecto genético en ApoA5. Las causas secundarias de esta hipertrigliceridemia mixta van a ser la diabetes y la obesidad. Como ya había mencionado anteriormente, la sobreproducción y el catabolismo disminuido, tanto de los kilomicrones como de las VLDL, se va a traducir en un aumento de triglicéridos, por lo que si llegáramos a tomar una muestra para obtener suero de un paciente con esta enfermedad, encontraríamos un suero lactescente, esto debido a la gran cantidad de triglicéridos. En este fenotipo podemos encontrar triglicéridos en suero mayores a 1000 miligramos sobre decilitro, y esto explicaría perfectamente el dolor abdominal causado por el depósito de lípidos o la infiltración grasa en el páncreas, provocando una pancreatitis aguda que se manifestaría como una hepatoesplenomegalia. Los pacientes con esta enfermedad padecen xantomas tuberoeruptivos, como se muestra en la imagen del lado derecho. Por otra parte, en la imagen superior del lado izquierdo, les muestro un sujeto con diabetes tipo 2, y esto se hace súper evidente ya que podemos ver que este paciente tiene acantosis nigricans, y en esta misma foto podemos observar a este tipo de xantomas tuberoeruptivos. Finalmente, si en alguna ocasión observáramos a un paciente con este tipo de condiciones dérmicas, antes de realizar el diagnóstico sería prudente preguntarle al paciente, ya que lo podríamos estar confundiendo con cicatrices queloides, como las que muestro en la imagen inferior del lado izquierdo. Otra de las manifestaciones clínicas en esta enfermedad es la lipemia retinalis. Como se habrán dado cuenta, esta enfermedad se comporta clínicamente como el fenotipo 1, pero el defecto genético no está en lipoproteína lipasa, sino en ApoA5, y no solamente están implicados los kilomicrones, sino también las VLDL. El tratamiento de esta enfermedad, según la guía de práctica clínica del IMSS, sugiere el uso de fármacos como estatinas y fibratos. Con frecuencia es necesario su uso combinado. Sin embargo, el empleo combinado de estos dos fármacos se asocia a un mayor riesgo miopático. El análisis cuantitativo del colesterol sérico mide los niveles circulantes de colesterol libre y sus ésteres.
El colesterol es un componente estructural de las membranas celulares y las lipoproteínas plasmáticas. Es precursor de glucocorticoides, hormonas sexuales y ácidos biliares. Los niveles de colesterol son importantes para el diagnóstico y clasificación de las hiperlipoproteinemias. La dieta rica en grasas saturadas aumenta los niveles de colesterol y niveles altos de colesterol en suero pueden guardar relación con un mayor riesgo cardiovascular. La preparación del paciente para este análisis es importante. Se requiere un ayuno de 8 a 12 horas, una abstención de bebidas alcohólicas de 24 horas previas a la prueba y a criterio del médico se considera la posibilidad de interrumpir el tratamiento con fármacos que influyan en los niveles de colesterol. Esta prueba se fundamenta en que los esteres de colesterol son enzimáticamente hidrolizados por el colesterol esterasa a colesterol y ácidos grasos libres. Todo el colesterol presente y el colesterol liberado se oxida por la colesterol oxidasa a 4-colestenona y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se combina con el fenol y 4-aminoantipirina para formar un cromóforo en una cantidad directamente proporcional a la concentración de colesterol en la muestra. El procedimiento que se va a seguir para este análisis es extraer 3 mililitros de sangre de un paciente, esperar a que la muestra se coagule, desprender el coágulo y centrifugar a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. El suero obtenido se puede usar para la prueba de colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol y triacilglicéridos. Voy a tener un tubo llamado problema en el cual se va a añadir 1 mililitro de reactivo de trabajo y 0.01 mililitros de suero problema. Se va a mezclar perfectamente y se incuba de 29 a 25 grados centígrados durante 10 minutos. Posteriormente se mide la absorbancia de la muestra frente a un blanco de reactivos antes de 60 minutos a 500 nanometros. Para la realización de los cálculos podemos utilizar dos métodos. Podemos utilizar el patrón, es decir, la fórmula, en donde vamos a dividir la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del estándar y multiplicarla por la concentración del patrón. Esto nos dará el resultado de la concentración de colesterol en miligramos sobre decilitro. O también podemos utilizar un factor en donde se utiliza la longitud de onda y de acuerdo a ella es como se va a calcular la concentración de colesterol. La concentración de colesterol varía con la edad, el sexo, el área geográfica y la estación del año. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios rangos debido a que hay diferencias entre los instrumentos y la sensibilidad de los reactivos. Sin embargo, se tiene que a valores menores de 5.17 milimoles sobre litro o 200 miligramos sobre decilitro se interpretan como un colesterol en sangre deseado. 5.17 a 6.18 milimoles sobre litro o 200 a 239 miligramos sobre decilitro se interpreta como colesterol en sangre límite alto. Y finalmente, mayor de 6.20 milimoles sobre litro o 240 miligramos sobre decilitro se interpreta como colesterol en sangre alto. Determinación de HDL colesterol. El colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad HDL a menudo se denomina colesterol bueno, ya que niveles elevados están relacionados con un menor riesgo cardiovascular. Las HDL pueden ser subfraccionadas por ultracentrifugación diferencial en HDL2 y HDL3. Las HDL2 se van a encontrar aumentadas en mujeres premenopáusicas. Para esta determinación utilizaremos suero, por lo que el paciente debe de tener un ayuno de 8 a 12 horas, haber evitado hacer ejercicio de 12 a 14 horas antes de la prueba y tener una abstención de ingesta alcohólica de 24 horas. Para realizar esta determinación agregaremos en un tubo para centrifugar 0.2 mililitros de suero
y 0.5 mililitros del reactivo de trabajo. El reactivo de trabajo contiene ácido fosfotusítico y cloruro de magnesio. Estas sustancias harán que las LDL, VLDL y las fracciones de kilomicrones precipiten cuantitativamente. Después se hará una centrifugación y las concentraciones de HDL colesterol se van a determinar en el sobrenadante. Entonces, una vez que agreguemos al tubo el suero y el reactivo de trabajo, vamos a mezclar e incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Posterior a ello, vamos a centrifugar 10 minutos a 4000 revoluciones por minuto. Vamos a separar el sobrenadante y realizar la determinación de colesterol antes de que transcurran 2 horas. Para la valoración del HDL colesterol, vamos a marcar un tubo de ensayo como M, que será la muestra, y vamos a agregar el reactivo como se indica en el cuadro inferior. 1 mililitro de reactivo de colesterol y 0.1 mililitro del sobrenadante. Vamos a mezclar bien e incubar de 15 a 25 grados centígrados durante 10 minutos. Posterior a ello vamos a medir la absorbancia de la muestra contra el blanco de reactivos a 500 nanómetros. Para conocer la concentración de HDL vamos a utilizar la fórmula que aparece en la pantalla, que es absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del estándar por la concentración del estándar. Finalmente, en la tabla inferior vemos los valores de referencia normales de las concentraciones de HDL, que en hombres, para que estos sean normales, deben de ser mayores a 55 miligramos sobre decilitro, y en mujeres deben de ser mayores a 65 miligramos sobre decilitro. Si estos valores son menores, se asocia con un riesgo cardiovascular alto. Determinación LDL colesterol. Las LDL son producto del metabolismo de las VLDL en plasma y son las encargadas de transportar el colesterol exógeno hacia el interior de las células. Estas moléculas son llamadas colesterol malo debido a que son muy aterogénicas, aunque diversos estudios epidemiológicos han confirmado que el exceso de colesterol LDL aumenta el factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria. Esto no puede tomarse como un indicador predictivo para este riesgo, sino que es necesario confirmar con todos los valores de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos para poder determinar un riesgo real. Es muy importante la preparación del paciente. A criterio del médico se considera la posible suspensión de tratamientos antilipemiantes, anticonceptivos orales y estrógenos. Abstención de bebidas alcohólicas durante 24 horas antes de la prueba también es muy importante para el adecuado procesamiento de la muestra. También es importante la recolección y manejo de muestra. Aquí vamos a ver que el paciente debe tomar un ayuno previo de unas 8 a 12 horas. Para esta técnica se emplea el suero. Algunas de las interferencias que muchas veces se producen son los sueros hipertrigliceridémicos con kilomicronemia, producen sobrenadantes turbios, al igual que la bilirruina interfiere en los niveles mayores a 50 miligramos por sobre litro. Ahora tenemos el procedimiento. En un tubo de ensayo vamos a colocar 0.750 mililitros de reactivo enzimático R1 y 0.01 mililitros de muestra. Vamos a mezclar suavemente y procederemos a incubar 5 minutos a 37 grados centígrados a baño María. Después de esto vamos a medir la absorbancia de la muestra a 578 nanómetros. Aquí tendremos el primer dato, A1. Procederemos a agregar 0.250 mililitros del reactivo enzimático R2 y otra vez mezclaremos suavemente. Procederemos después a incubar a 37 grados centígrados a baño María y para finalizar mediremos
la absorbancia de la muestra contra agua destilada a 578 nanómetros. Aquí nos dará el segundo dato, A2. Con los datos obtenidos anteriormente, procederemos a tener la fórmula LDL menos colesterol igual a A2 menos A1 muestra entre A2 menos A1 patrón por concentración del patrón. Vamos a tener los siguientes valores de referencia que van a ser sin riesgo menor a 130 miligramos sobre decilitro. Vamos a tener rango moderado que va a ser de 130 a 159 miligramos sobre decilitro y riesgo aumentado que va a ser mayor a 160 miligramos sobre decilitro. El análisis de triacilglicéridos en suero permite la identificación temprana de hiperlipemia característica del síndrome nefrótico y otros trastornos, así como el riesgo de arteriopatía coronaria. Antes de la recolección y manejo de la muestra, el paciente debe ser preparado y presentarse con un ayuno previo de 8 a 12 horas. Abstención de ingesta alcohólica de por lo menos 24 horas antes de la prueba. Suspensión de tratamientos antilipémicos, esteroides, estrógenos y algunos diuréticos. Durante la recolección y manejo de la muestra, la determinación se puede hacer en suero o en plasma usando EDTA o heparina como anticoagulantes. Durante esta pueden haber algunas interferencias, como un suero hemolizado o hiperbilirrubinémico. Para el procedimiento es necesario primeramente pipetear en un tubo de ensayo como se indica en el cuadro. De reactivo de trabajo utilizaremos 1 mililitro de muestra y de la muestra 0.01 litros. Mezclaremos e incubaremos durante 10 minutos de 20 a 35 grados centígrados y posteriormente mediremos la absorbancia de la muestra frente a un blanco de reactivo al cabo de 60 minutos a 500 nanómetros. Para los cálculos y valores de referencia usaremos la fórmula de triacilglicéridos miligramos sobre decilitro es igual a absorbancia del problema sobre la absorbancia del patrón por 200 miligramos sobre decilitros. Los valores de referencia se recomiendan los siguientes límites para la determinación del factor de riesgo de hipertrigliceridemia. Como sospechoso van a ser mayor a 1.71 milimoles sobre litro o mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Aumentado se presentará mayor a 2.29 milimoles sobre litro o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. El significado de resultados se interpretará de acuerdo a la siguiente tabla.